Bueno, buenos días. Vamos a iniciar por esta clase poniendo énfasis en los cambios que a nivel global operaron en los últimos eh, 4 o 5 décadas atrás, que reconfiguraron la demanda de los productos y servicios que son requeridos a las cadenas agroindustriales a nivel global. Esta primera parte se va a centrar en el disparador de estos cambios, o principal disparador de estos cambios, que fue lo que ocurrió en China a mediados de la década del 70, hace 50 años atrás. Por eso iniciamos un poco con esta foto de un McDonald's en una ciudad de China, una foto absolutamente disruptiva para lo que era el paradigma de el aislamiento de China anterior a los cambios que operaron a partir de 1976 aproximadamente. Les recomiendo especialmente estos dos textos, para el que le guste el tema, el texto de Henry Kissinger, ex secretario de Estado americano, justamente en esa década de 1970, eh, una década hasta la cual no había relaciones entre China y Estados Unidos, estaban rotas desde mitad de siglo. eh, Había pocas relaciones de China con el mundo en esa época. Y Kissinger, como secretario de Estado americano, en ese momento fue uno de los pioneros en impulsar el restablecimiento de las relaciones con China, con un viaje eh, muy emblemático del presidente americano al territorio chino en el año 73. Y con un cambio en esas relaciones se inició un poco la apertura de China al mundo, que desembocó en lo que vamos a contar hoy también. El texto de Kissinger es un texto que cuenta toda esa experiencia y da su visión geopolítica de- del tema de China, muy bien escrito por una persona que estuvo durante montones de décadas. Kissinger falleció con 100 años hace muy poquito. Estuvo durante 70 80 años involucrado en la geopolítica mundial. Así que es un texto súper recomendado. El otro texto es un texto de Osvaldo Rosales que habla un poco de lo que es China hoy, los eh, desafíos que se le presentan a la brevedad, digamos, en los próximos años, y tiene la ventaja de que está en PDF disponible y se los he compartido en el EVA. Bueno, acá están un poco los tres líderes de China de los últimos 80 años, podríamos decir. Mao Zedong, líder de la revolución comunista que operó a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, 1949. Esa revolución instauró un régimen comunista con todas las de la ley, con un régimen político dictatorial, como son los regímenes comunistas, y con un régimen económico típico del socialismo, donde las fuentes de producción, los factores de producción están en manos del Estado, no hay iniciativa privada y el Estado se arroga la planificación absoluta de las actividades económicas. Ese régimen, liderado por Mao, a partir de 1976, perdón, de 1949, duró con esas características hasta que Mao falleció a mediados de la década del 70. En esos eh, 30 años casi de esa etapa, la población china eh, prácticamente vivió el 100% en la miseria absoluta, con rasgos muy marcados de carencias de alimentación, desnutrición, etcétera. Durante esos
primeros casi 30 años de la revolución no hubo el más mínimo avance, el más mínimo desarrollo de la economía de China. Siguió siendo una economía extremadamente pobre y con su población subida en en la pobreza. El fallecimiento de Mao un poco cambia el equilibrio político dentro del Partido Comunista Chino y aparece una nueva generación de dirigentes preocupados por esa situación de estancamiento que propone un cambio bastante disruptivo, inédito para un régimen comunista, que vamos a ver un poquitito más adelante enseguida. Y más abajo, bueno, de esa generación de líderes de los cambios de los años 70, emerge Deng Xiaoping como el líder de ese cambio y del avance hacia la apertura de la economía china. Y más recientemente lo deben conocer, desde hace algunos años ya el actual líder del partido, Xi Jinping, que lo podrán ver ustedes en los medios y demás, como es el actual líder de esta etapa actual de China. Para entender un poco esto hay que poner en perspectiva que China es una cultura milenaria, y que en sus miles de años de historia eh, tuvo solamente un siglo, 100 años aproximadamente, de una situación de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. A mitad del siglo XIX, 1841, se desata en China una guerra entre eh, el imperio chino de ese momento y las potencias coloniales occidentales. Eh, Inglaterra, Portugal, España, Francia, Holanda, países europeos que habían llegado a su apogeo colonial con el dominio de posesiones de ultramar, como se decía, en América, África y Asia, y también en esa zona de China. Eh, Ahí se desata una guerra por las condiciones de regulación del comercio de un opiáceo, del opio, una droga que tiene usos medicinales, pero que también tiene, digamos, efectos de consumo, como se dice, consumo problemático. Ya desde aquella época tenía un consumo adictivo y ese comercio de opio que las naciones coloniales pretendían fuera libre, el imperio chino no estaba de acuerdo y lo quería prohibir. Eso originó, ese núcleo de conflicto originó lo que se llamó la Guerra del Opio, que duró 20 años y que dejó al imperio chino derrotado. Y a partir de allí se inicia ese siglo de la humillación, como ellos mismos dicen, hasta luego de terminar la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 100 años después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se sucede la Revolución Comunista en 1949 y de allí en más ellos dan por terminado su siglo de humillación. Eh, Comienza, digamos, ese periodo, el primer periodo de la revolución que les comenté, liderado por Mao Zedong, sin ningún tipo de avance económico hasta mediados de, de la década del 70, cuando se producen las reformas y aperturas que vienen a cambiar la economía del mundo y que es el motivo por el cual incluimos este tema en este punto de este curso. Eh, Fíjense acá una mención de este autor, Madison, que destaca que en 18
de los últimos 20 siglos, o sea, en 1800 de los últimos 2000 años, el Producto Bruto de China fue mayor a que cualquier país occidental. ¿M? Fue la potencia número uno a nivel económico en los últimos 18 siglos de los últimos 20. Solamente en dos de esos siglos últimos, de los últimos 20, China no fue la primera potencia. Todavía sigue siendo eh, todavía aún no ha vuelto a conquistar ese primer lugar en la economía. Algunos dicen que llegará más tarde o más temprano, está por verse todo eso. Estados Unidos sigue liderando el Producto Bruto como país, digamos. China le sigue y eh, pero lo importante es entender que si uno toma perspectiva y mira, digamos, más en escala, eh, de los últimos 2000 años, solamente en 200 podemos decir que China no fue la primer potencia, ¿no? Entonces eso nos ayuda a entender un poco eh, la relevancia que puede tener la economía china que tuvo y que puede volver a tener claramente. Muy bien. Eh, este, esta imagen de Deng Xiaoping como líder del Partido Comunista Chino en la etapa de las reformas del año, de los años 70, mitad de los años 70, está aquí enmarcando una frase que es una frase metafórica, que fue la frase que simbolizó y resumió y sintetizó el espíritu de los cambios que el Partido Comunista Chino impuso en esa década, mitad de la década del 70, como dijimos, luego de fallecido Mao Zedong. La frase dice, no importa que el gato sea blanco o negro, mientras pueda cazar ratones, es un buen gato. Esa frase es una metáfora y lo que está diciendo esa frase es, mientras la economía china comience a crecer y permita desarrollar a la estructura económica y social del país, no importa cuál es el fundamento que lo impulse. Por lo tanto, eso fue una metáfora para justificar y explicar un cambio paradigmático en el sistema económico de Chile. Hasta ese momento, como vimos recién, los regímenes comunistas combinaban una dictadura política con un manejo socialista, como dijimos, con factores de producción en manos del Estado, planificación en manos del Estado y sin lugar para la iniciativa privada. El cambio que sintetiza esta frase se basó en un proceso gradual, permanente y sin interrupciones del sistema económico basado en la apertura de la economía de China hacia la participación privada y especialmente la participación privada exterior. El gobierno de China empezó a permitir la llegada de capitales privados de cualquier lugar que fuera, que podían empezar a operar en China conservando los derechos de propiedad de su capital, eh, funcionando como cualquier empresa privada en cualquier sistema capitalista del mundo, inclusive con libre disponibilidad de las remesas que entraban y salían del patrimonio de esas empresas. Con lo cual, a partir de esa decisión, empezaron a llegar a China crecientes inversiones de capitales de todos los lugares del mundo, inclusive de la misma China, que lenta, pero gradualmente empezaron a hacer negocios en China. El atractivo para hacer inversiones en China en ese momento era su enorme población de casi 1.000 millones de habitantes, eh, con necesidades insatisfechas y con una perspectiva de que si esos habitantes, con el crecimiento de la economía, comenzaban a tener
eh, capacidad adquisitiva, sus necesidades se iban a poder satisfacer porque además de las necesidades estaba la disponibilidad económica, estaba la capacidad adquisitiva y eso se transforma en demanda, ¿eh? Demanda es necesidad más capacidad para satisfacerla. Demanda es una necesidad y el dinero para poder satisfacerla. Entonces, hasta ese momento en China había necesidades, pero no había demanda. Pero sí había una expectativa de que esas necesidades se transformaran en demanda en la medida que la economía china creciera y sus habitantes tuvieran un creciente poder adquisitivo. Eso era un incentivo muy claro para las inversiones que pudieran llegar desde el exterior, sobre todo, a partir de esta reforma, de esta apertura. Eh, el sistema, el cambio operó a nivel económico nada más, el sistema político se conservó igual hasta el día de hoy. China es una dictadura con todas las letras. Eh, no hay división de poderes, no hay elección de autoridades, no hay prensa libre, no hay derechos civiles. ¿M? Constituye una democracia de las más duras, perdón, una dictadura de las más duras del mundo. Lo inédito y lo nuevo es esta combinación entre ese régimen político y este nuevo régimen económico adoptado a partir de estos cambios en los años 70, ¿no? Eso nunca se había dado y fue un cambio, como le decía, absolutamente inédito, que fue absolutamente exitoso en el plano económico, y lo vamos a ver ahora, y eso fue lo que generó los cambios tan drásticos que podemos ver en la economía del mundo y el impacto sobre las cadenas agroalimentarias. Fíjense este cuadro que muestra el Producto Bruto per cápita, el Producto Bruto del país dividido en sus habitantes, el número de habitantes. Fíjense que esto muestra desde el año 1960, acá la Revolución Comunista hacía 11 años que estaba, era el pleno liderazgo de Mao, con todo tipo de experimentos para intentar hacer crecer la economía sin ningún tipo de resultados. Fíjense que el Producto Bruto por habitante tendía a ser casi cero, ¿m? Y se mantenía igual durante todas esas décadas. A mitad de los años sucede la apertura de la economía, este cambio del gato y su color, que ya no importa el color del gato. Entonces, a medida que la economía china comienza a abrirse, comienza a recibir capitales, comienza a desarrollarse y crecer, el Producto Bruto de sus habitantes lentamente, muy lentamente, comienza a crecer hasta un momento en que comienza a cambiar la tendencia de crecimiento por una tasa absolutamente increíble, ¿no? Fíjense, sobre los años 90 empieza a despegar fuertemente el crecimiento del Producto Bruto por habitante y luego comienza a escalar de una manera vertiginosa hasta lo que es hoy, la realidad de hoy. ¿Mm? De casi 0 a 12.000 dólares por habitante por año como Producto Bruto per cápita en estos últimos años. ¿Mm? Entonces, tardó un poco en verse el crecimiento, pero el efecto de las medidas económicas tomadas a mitad de los 70 se vio de una manera muy contundente. Si uno mira otro tipo de indicadores sociales asociados al desarrollo, fíjense la esperanza de vida, cómo creció fuertemente desde aproximadamente 40 años en los años 60 hasta casi 80 años en la actualidad. Se duplicó la esperanza de vida, producto de una mejora sustancial en las condiciones de alimentación, sanidad y las condiciones de vida en general. Fíjense la tasa de mortalidad infantil,
acompañada con el desarrollo económico, cayó de 8 a prácticamente 0,5%. Estos son indicadores sociales, digamos, que son consecuencia de ese crecimiento económico de China. La población de China creció de 500 millones de habitantes a cerca de 1.500 millones de habitantes, triplicó su población. Esto es un factor importante porque un país que está aumentando su capacidad adquisitiva, pero que además está aumentando el número de habitantes, multiplica la demanda de los productos que necesita. Y el otro factor fundamental es este cambio de tendencia en dónde vive la gente, ¿sí? Eh, en China hace relativamente muy poco y a nivel global hace relativamente muy poco que somos más los que vivimos en ciudades que los que vivimos en áreas rurales. Hasta hace muy poquito, la enorme mayoría de la población del mundo vivía en zonas rurales. El desarrollo económico impulsa a la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Y esto tiene un efecto muy importante porque el consumo de los habitantes de las zonas urbanas es muchísimo mayor al consumo de los habitantes de las zonas rurales. Entonces, eso todavía potencia más a la demanda. Fíjense cómo se produjo este cambio tan claro y que es un dato nuevo para el mundo, porque es la primera vez, más o menos a mitad del tipo 2014 por ahí, es la primera vez que a nivel global, la primera vez en la historia, hay más gente viviendo en las ciudades que en las áreas rurales. ¿Mm? Es un dato muy importante de este siglo XXI. Fíjense que esto también, lo que les mostraba para China, pasa lo mismo a nivel global. Esto es el mismo gráfico anterior, pero visto a nivel global. La población ha crecido a nivel global hasta cerca de 8.000 millones de personas y hace relativamente poco se cruzó esta tendencia donde vivimos más en ciudades que en áreas rurales. Reitero, es un dato importante porque el consumo en áreas urbanas es más fuerte que el consumo en áreas rurales. Por lo tanto, eso se traslada a la demanda, a lo que eh, esos ciudadanos, esos habitantes de las ciudades demandamos en todos los aspectos y fundamentalmente alimentos, energías, fibras, todas cosas que van a salir de las cadenas agroindustriales. Este es un gráfico que muestra la población mundial y la superficie del suelo por habitante. Fíjense que la población mundial ha ido creciendo, la disponibilidad de suelo, de tierra para hacer agricultura y producir alimentos, fibras y energías no ha crecido, se ha mantenido constante, porque no hay nueva tierra. La tierra es la que hay, no hemos podido tener una tecnología para fabricar tierra, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, a nivel, en términos relativos, hay cada vez menos tierra si lo medimos como tierra por habitante. Estas columnas verdes es la cantidad de superficie de tierra por habitante en los últimos años, que no ha parado de descender. Este es otro dato importante porque la demanda ha crecido en forma gigantesca y la oferta tiene problemas para abastecer esa demanda, porque tiene limitaciones. Si miran este videíto de YouTube muy cortito, van a poder ver la dinámica de la magnitud de los productos brutos de los distintos países en los en los últimos 130 años. Y ahí van a poder ver, es muy interesante porque se va modificando, digamos, la posición relativa y el tamaño del Producto Bruto de los países. Van a ver cómo China inicialmente empieza a caer fuerte, casi desaparece del video, y después vuelve fuerte y hoy está posicionada en este lugar de segunda economía del mundo. Este es un gráfico
que quizás es el más representativo de los cambios que ocurrió en China. Los dos dicen lo mismo, no hace falta ver los dos, son muy parecidos, tienen alguna sutileza de diferencia. Solamente les pido que miren este de aquí a la izquierda, y lo que muestra este gráfico es la composición demográfica de la población de China desde el año 85 al año 2025, prácticamente toda la etapa de los cambios económicos en China, donde se puede ver que en el año 85 el 99,3% de la población tenía una condición de pobreza. En el año 95, 10 años después, ya casi 20 años después de haber tomado la decisión de abrir la economía, la pobreza había caído al 92,9, ya se veía una clase media pequeña, pero ya existente. 10 años después, 2005, la pobreza había caído al 77,3, la clase media ya era del 12,6 y había una clase media alta de 9,4%. Para el año 2015 la pobreza se había pulverizado al 23,2, casi la mitad de la población ya era una población de clase media baja, y ya había un 21% de clase media alta y un 5,6% de clases altas. Y la proyección a este año 2025 es esta, con una pobreza limitada al 9,7%. Estos registros del año 2025 eran proyecciones de hace unos años atrás. No tengo el dato concreto si esta proyección se cumplió, pero no debe estar muy lejos. Probablemente no haya sido tan extrema, quizás la pobreza es un poco más alta, pero no debe andar muy lejos de eso. Este cambio demográfico fue producto del crecimiento económico, producto de aquella decisión de abrir la economía. Imagínense 1.500 millones de personas que de no tener dinero en el bolsillo para comer, empieza a tener paulatinamente cada vez más dinero en el bolsillo, lo que se traduce en una reacción absolutamente lógica de aquel que tiene hambre, cuando tiene plata, empieza a comer y después empieza a comer mejor. Y si comía un puñado de arroz por día, pasó a comer 2 puñados de arroz por día. Y si las cosas siguieron mejor, después le empezó a agregar un pedacito de pollo, un pedacito de cerdo, proteína animal. Todo ese cambio cualitativo y cuantitativo en la dieta de millones de personas se traduce en una demanda gigantesca de todos los productos de la cadena, de las cadenas agroindustriales. El Producto Bruto del mundo acompañó el crecimiento de China, o se puede decir que el crecimiento de China impulsó el aumento del Producto Bruto per cápita en toda la economía global. Entonces no fue solamente China la que creció, sino que China fue el disparador. Fíjense, el Producto Bruto per cápita del mundo venía creciendo a nivel planetario con una tasa, ¿sí?, que a partir de la aparición fuerte de China a nivel global cambió drásticamente, ¿no?, la tendencia. Este fue el impacto que tuvo el crecimiento chino sobre el crecimiento del mundo. Entonces, esa demanda no solamente empezó a venir de China, sino que empezó a venir sobre todo de todos los países que se llamaban emergentes en ese momento, economías que habían estado postergadas durante décadas, que empezaban a tener un crecimiento. En Latinoamérica, en Asia, en África también. Eh, no hay que olvidarse de lo que les comentaba, China tuvo ese cambio económico en la década de los 70, se parece a un país capitalista en su plano económico, pero en el plano político sigue siendo una dictadura bastante dura, muy dura, de las más duras del planeta. No lo olvidemos porque en términos políticos no hay derechos, no hay división de poderes y
no hay prensa libre, no hay posibilidad de expresión libre y no hay un sistema republicano, ¿no? Entonces, no, tengámoslo presente, no confundamos una cosa con la otra. El crecimiento de China, su poder económico, no dejan de lado los problemas políticos y de derechos que existen en China. Les dejo acá un informe de Amnistía Internacional. El capítulo de China describe bastante extensamente todos los problemas que hay con los derechos civiles y humanos en China. También les muestro un par de artistas que han manifestado sus divergencias políticas y que no pueden vivir en China, están exilados porque no les permiten volver a su país, como el caso de este artista plástico Ai Weiwei y este escritor Xu Xiaolong, que tampoco, como en sus novelas policiales ha incluido críticas al sistema político de China, ha sido censurado y, como les decía, no puede volver a China porque sería encarcelado, ¿no? Eh, la situación actual de China es una situación distinta, o sea, todo este crecimiento que vimos operó durante 50 años, hoy la situación es distinta, sabemos que China tiene problemas después de haber crecido tanto, como descoordinación de su economía, falta de sustentabilidad. Muchos de los procesos industriales en China eh, tienen externalidades ambientales y sociales muy negativas. Se ha frenado el crecimiento demográfico de una manera muy violenta, ahora lo vamos a ver y puede ser un problema grave para China y para el mundo. Es un país endeudado a nivel privado y a nivel público. Los consumidores y ciudadanos chinos han ido paulatinamente perdiendo esa confianza en el crecimiento de la economía. Está el tema de la guerra comercial. Hoy estamos 11 de abril de 2025 en el medio de los cañonazos comerciales que se están tirando entre China y Estados Unidos con todas las repercusiones a nivel global, así que eso nadie sabe cómo va a terminar y a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. Hay conflictos geopolíticos abiertos en todo el mundo. China está involucrado especialmente en uno con Taiwán, que es la parte de China que quedó fuera de la revolución comunista y que se independizó y que es capitalista y que China pretende recuperar a toda costa y que está permanentemente intentando hacerlo. Y el tema del reclamo de los derechos civiles, ¿no? Los habitantes de China con un PBI eh, de tipo capitalista occidental, ¿cuándo empezarán a reclamar derechos civiles? Es una pregunta, no sabemos. Si alguna vez sucede, ese proceso seguramente no va a ser muy pacífico, porque no creo que el poder del Partido Comunista Chino en el gobierno ceda graciosamente derechos civiles. Ese es un tema interesante para ver cómo se desarrolla. Y como les decía recién, uno de los problemas es que la población de China el año pasado fue la primera vez que redujo la población. O sea, después de 60 años de crecer, por primera vez del año pasado a este, hay menos chinos que los que había. ¿Mm? Fíjense las proyecciones que hace Naciones Unidas para el crecimiento de la población de China, que no paró de crecer desde los años 50 hasta ahora, hasta este momento, y la perspectiva de una violenta caída de la población china, volviendo a niveles de la población de los años 50. Es decir, de 1.500 millones de personas, se prevé que para fin de siglo la población china baje a 600 millones de personas. O sea, eh, menos de la mitad de la población actual. Esto es consecuencia del desarrollo, de la expectativa de vida más larga, de la
cambios de hábitos hacia costumbres más occidentales, ¿no? Países más desarrollados no tienen menos cantidad de hijos y bueno, una serie de cuestiones, inclusive las políticas de control de natalidad de China que operaron durante muchas décadas, eh, hacen prever que la población de China va a caer severamente. Y eso puede ser un problema porque va a haber menos gente que demande cosas. ¿M? Esto habrá que ver cómo evoluciona. Para China puede ser también un problema. Bueno, hay algunas cuestiones más de detalle de lo que viene para China en adelante, lo tienen en el librito del sueño chino que les compartí, no vamos a entrar ahí, es mucho nivel de detalle para que le interese. Como les decía, problemas en China con el crecimiento económico, seguramente no seguirá creciendo a las tasas que ha venido creciendo, habrá que ver cómo sigue eso, es un nuevo periodo para para la evolución política y económica de China y del mundo. Estamos parados en un momento donde lo que viene está todo abierto, no tenemos claro para dónde va, ¿no? Pero bueno, para redondear y cerrar acá la clase, quise mostrarles y que tengan en el mapa que el planeta que hoy conocen ustedes, sobre todo siendo tan jóvenes y habiendo nacido ya en un paradigma distinto, por ahí para ustedes puede ser normal y natural este paradigma, pero que hace relativamente muy poco era muy diferente. Y ese cambio se explicó mucho por esa decisión tomada a mitad de los años 70 de que si el gato caza ratones, no importa qué color sea. ¿Mm? Ese cambio disparó y cambió la dinámica de la economía de China, que comenzó a crecer, que comenzó a impactar en el bolsillo de los habitantes de China, que empezaron a demandar alimentos, energía, fibras, todas cosas que vienen de las cadenas agroindustriales. Y esto impulsó el crecimiento global, por lo tanto la demanda se propagó a casi todo el planeta y modificó para siempre, por lo menos hasta ahora, modificó los volúmenes y las calidades de los productos y servicios que las cadenas agroindustriales eh, tienen como demanda. Esto fue un cambio reciente, un poquito antes de que ustedes nacieran. Esta clase ahí intentó explicar China, su impacto a nivel global y vamos a ver en la clase que sigue un poco más en detalle cómo este crecimiento de las poblaciones, estos cambios en los hábitos de consumo, impactaron concretamente en la demanda de los productos del agro, junto con otros cambios que explican dónde estamos parados hoy y dónde ustedes se van a desempeñar como profesionales. Seguimos en la clase que viene.